Hola amigos, buenos días. Iniciando el tramo de entrevistas aquí en el Informativo Nacional. Con nosotros el señor Fander Falconi. Él, como ustedes conocen, es secretario nacional de Planificación y Desarrollo. El gobierno, señor Falconi, acaba de expedir el lunes, dar a conocer el lunes su plan económico. Una nota editorial del Universo de hoy dice que el plan económico del gobierno cambia el modelo. ¿Eso es así? ¿Ustedes quieren cambiar el modelo imperante en nuestro país? Efectivamente es así. Nosotros hemos planteado de que otro tipo de economía y otra visión es posible en el Ecuador. Que hay que abandonar la larga noche neoliberal, que las políticas neoliberales trajeron una gran destrucción del aparato productivo, trajeron profundos niveles de inequidad en el país, de toda índole, inequidades territoriales, inequidades en la distribución del ingreso, inequidades en la distribución del activo, y que es necesario revertir en este momento las condiciones de la economía en el Ecuador. ¿Con qué? O sea, si sacamos a los malos tenemos que poner a los buenos. ¿Qué ponemos? ¿Qué vamos a poner? O sea, básicamente aquí nos vendieron una idea de que la economía estaba estabilizada, y eso no es cierto. Nosotros encontramos una economía con profundos desequilibrios, especialmente en el sector externo. Nos vendieron una idea de que aquí las políticas de ajuste habían sido exitosas y fueron restrictivas. Recordemos que las políticas de ajuste, los dos casos más emblemáticos que podríamos manifestar, incluso tienen que ver con actos que han sido juzgados como dolosos en algunos casos, transferencias de recursos del sector público al sector privado. Los dos casos más puntuales de esto tienen que ver con la securitización de la deuda externa en los años 80 y con el costoso salvataje bancario en los años 90. Justamente ocurrieron en dos gobiernos demócratas cristianos que creo que deben ser lo suficientemente juzgados y analizados. Nosotros estamos planteando revertir la economía, estamos planteando una reactivación de la economía desde abajo, fomentar la economía que es el sostén popular, la economía popular, la economía de las microfinanzas. Estamos planteando que la inversión social debe canalizarse especialmente hacia los sectores más excluidos, que debe haber una opción preferencial con los pobres, que debe haber un nuevo concepto de integración latinoamericana alrededor de la economía y fundamentalmente el tema de la confianza. Confianza quiere decir dar a los actores que intervienen en la economía las suficientes reglas del juego absolutamente claras para que puedan desenvolverse activamente y puedan generar fundamentalmente empleo. Termina el neoliberalismo, pero comienza el etatismo. Es una impresión mía y no solamente mía. Mira, el Universo dice que va a haber un respeto a la inversión privada, pero que va a haber mayor intervención del Estado. Es así, cuando eso a nivel mundial se ha revertido totalmente. Bueno, primero no es cierto que a nivel mundial se revirtió totalmente. Yo creo que los países que han logrado despegar han tenido una fuerte participación del Estado. El caso de los tigres asiáticos, el caso de países europeos, el caso de los propios Estados Unidos, que en un momento dado hizo políticas proteccionistas muy altas. Sin embargo, nosotros no estamos proponiendo un modelo estatista. Hemos dicho, no queremos ni el mercado descarnado, ni el Estado que interviene en todas las áreas de la actividad económica. Nosotros hemos planteado un Estado de corte moderno, un Estado descentralizado, desconcentrado en términos de funciones. Estamos planteando que el desarrollo local debe ser el punto de inflexión que permita potenciar las capacidades productivas del Ecuador. Fíjese lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos en algunos casos grandes capacidades, grandes oportunidades en materia de creación de potencialidades humanas, pero tenemos niveles de pobreza absolutamente elevados. Esto significa que nosotros debemos dotar, ampliar las capacidades, los funcionamientos, las libertades de los individuos en la sociedad, y esto también pasa por elevar los niveles de productividad de una economía alicaída. Creemos, y este es el mensaje más fuerte del plan económico, que existen todas las potencialidades para lograr revertir esta situación en el corto y mediano plazo. Creemos que tenemos los instrumentos, la banca de desarrollo, las posibilidades de crear un sistema de microfinanzas acorde con los nuevos tiempos, que al Estado le tenemos que dar su rol de regulador y de planificador en el proceso económico, y que efectivamente con una fuerte capacidad de inversión pública y dando las reglas claras al sector privado para que pueda desplegar todas sus potencialidades, vamos a permitir tener un crecimiento sostenido en los próximos años. Gracias. Saludamos a Rodolfo Bacalí, que se incorpora. Potencial, el país tiene gran potencial, Rodolfo, hay que explotarlo nada más. Primero que nada, buenos días a Juan de el país tiene un gran potencial desde que yo estaba en la escuela, me lo vienen diciendo, pero nos quedamos en que tenemos un gran potencial, y un gran potencial, ahí en la letra que viene entre la L, porque ya eliminaron la doble L, entre la L y la N, con un gran potencial. Pero bueno, preguntas puntuales. El tema del salvataje bancario.
yo no sé si compartimos el criterio, pero el señor presidente acaba de confirmar una comisión para que investigue bien qué pasó, y tiene toda la razón del mundo, pero hay que investigar bien qué pasó y por qué le costó al Estado lo que le costó. Y en mi opinión personal, al Estado le costó lo que le costó porque a algún cretino se le ocurrió dar una garantía ilimitada que ni en los países más ricos del mundo existe. En Estados Unidos, al que el señor Falconi hizo referencia, efectivamente el Estado intervino muchísimo con Roosevelt y New Deal cuando estaban en la Gran Depresión. En Estados Unidos el tope es $1.000. Si usted tiene más de eso, la señorita que le da el cheque le mira con cara de compasión y dice que yo para tener 15 millones en un banco cuando solo 100.000 están garantizados. Entonces el costo enorme del salvataje no fueron las decenas de miles de pequeños correntistas guerristas que tenían $1.000 o $10.000, sino 300 o 500 grandes beneficiarios de tener el límite que tenían varios millones de dólares en cuentas en el pueblo y se los certificados. A eso tenemos que empezar a investigar con nombres y apellidos quiénes fueron y qué abogados los representaron para conseguir que se les pague prioritariamente a los que tenían más plata que a los que tenían menos. Es una de las injusticias más grandes de este salvataje. Efectivamente es así, comparto plenamente su opinión. Creo que es necesario tener un baño de verdad en el Ecuador de lo que ocurrió a finales de los años 90 con el producto de la crisis económica. Recordemos que ahí hay algunos estudios de algunos analistas que mencionan que se habría otorgado una transferencia al sector público al privado de cerca de 8.000 millones de dólares. Estamos hablando del monto prácticamente del presupuesto federal del Estado. Es necesario saber qué ocurrió con los organismos de control que tenían que haber hecho control y supervisión bancaria en esa época, con la máquina de hacer dinero que se convirtió el Banco Central. Es necesario hacer una indagación y llegar hasta las últimas consecuencias. Sí, y efectivamente en otro tema, usted hablaba que la Corporación Financiera Nacional han totalmente quebrado, descapitalizado, y el señor presidente de la República decía ayer que se le obligó a invertir en los famosos certificados de depósitos reprogramados. Pero señor Falconi, Jorge, no me deja mentir que estaba junto a usted. Aquí lo hemos recalcado varias veces a distintos funcionarios del anterior y de este gobierno, que la Corporación Financiera tiene como 80 o 100 millones de dólares en CDR y no los puede sacar al mercado. Ya no hay los descuentos de hace 8 años o 7 años que se vendían a menos del 50%. Ahora el descuento de ese tipo de papel es mucho menos grande, con lo cual la Corporación Financiera podría, si lo suelta poco a poco, no si lo suelta de golpe, obviamente después del valor del papel, pero recuperar una significativa parte del dinero que le obligaron a comprar en papeles que llevan la firma del Estado, ¿no? Que además no tienen vencimiento, que además no generan intereses. Entonces, ¿cuál es el sentido que estén guardados en la CFM en vez de entrar al torrente de la economía con un descuento razonable, como se venden todos los papeles del mundo, con descuento? Usted anotó precisamente dos elementos centrales de lo que está ocurriendo en general con la banca de desarrollo y en particular con la Corporación Financiera Nacional. El economista Valencia, justamente en su rueda de prensa ayer con el presidente de la República, mencionó el caso de la descapitalización de la Corporación Financiera Nacional. Él habla de un perjuicio de cerca de $1.000 millones de dólares que se habría hecho a la Corporación Financiera Nacional. Nosotros estamos interesados en revertir esta situación, en lograr los canales adecuados para constituir una verdadera banca de desarrollo. Cuando decimos una banca de desarrollo, hay que entender que no podemos ser indolentes con una realidad que ocurre en el Ecuador. Nosotros tenemos niveles de pobreza, exacerbación de los niveles de inequidad, especialmente en los últimos años, es decir, las polaridades, las brechas entre ricos y pobres se han incrementado, y es necesario tener una verdadera banca de desarrollo. Hay una constitutiva, hay una visión, hay un proyecto país de fortalecer a la Corporación Financiera Nacional, y evidentemente esto ya comenzó a ocurrir hace 15 días cuando se le capitalizó tanto a la CFM como al Banco Nacional de Fomento a través de los instrumentos del Estado. Los papeles van a hacer. Sí, bueno, pero los papeles guardados en la Corporación Financiera no tienen ni vencimiento ni generan interés. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, a mí me parece tan ilógico como lo de que el Seguro Social guarde 600 o 700 millones de dólares que solo Dios sabe si están allí en billetes en las bóvedas del Banco Central sin generar un centavo de interés para los afiliados, porque ese dinero no es ni del Estado ni de todos los ecuatorianos, es solo de los afiliados. Sí, así es, y eso hay que preguntarle al economista Valencia, que es el presidente de la Corporación Financiera Nacional. En todo caso, en el plano económico nosotros tenemos una visión de rescatar la banca de desarrollo, de hacer una indagación profunda de lo que ocurrió con la CFM, justamente topar uno de los elementos que usted señala,
y convertirle a la banca de desarrollo en un instrumento para lograr un crecimiento sostenido y fundamentalmente un desarrollo. Yo creo que el crecimiento económico siempre es un medio y el desarrollo es un fin. El crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar un desarrollo sostenido en un país, que finalmente quiere decir ampliar las oportunidades, las opciones y las libertades de los individuos de una sociedad. En el frente de la planificación, señor Falconi, en este país se viene planificando de siempre. Yo recuerdo la Junta de Planificación, planificaba, pero nunca se cumplía. ¿Con ustedes va a tener un nivel preponderante o tiene un nivel ministerial hasta cierto punto? ¿O va a ser solamente planificar para aparecer y luego olvidarse? Yo creo que usted anota muy bien. En el Ecuador hubo un momento que se hizo planificación, cuando teníamos la FUNAPLA, que luego se convirtió en el CONADE, luego en el EDEPLAN y luego las EMPLAES. Pero lo que ocurrió desde los años 80 es la destrucción del sistema de planificación. En esta idea de reinventar el Estado, porque eso es lo que estamos proponiendo, no el mercado descarnado ni el Estado obeso, adiposo, sino más bien devolverle a la sociedad sus grados de control y de libertad, estamos proponiendo un nuevo sistema de planificación. Este nuevo sistema de planificación se basa primero en la elaboración y la coordinación de la política pública. Fíjese los mensajes que hemos dado al país en apenas 2 meses. Ya hemos lanzado una agenda social hace 15 días, hace 2 días lanzamos el plan económico, en este mes vamos a lanzar el plan ambiental, en el mes de julio vamos a lanzar el plan de desarrollo social y productivo desde un enfoque de ordenamiento territorial. Esto quiere decir que estamos bajando la planificación a nivel cantonal, poniendo metas, indicadores, objetivos de seguimiento absolutamente medibles en términos de planificación local. Entonces no es solo una retórica la recuperación de la planificación, es una realidad que yo creo que ya comienza a constatarse y los frutos tendrán que verse cuando evaluemos la gestión de gobierno a través de una línea base, y la línea base que nosotros hemos considerado es la encuesta de condiciones de vida del año 2005 y 2006, que básicamente nos traza el trazado del país que nosotros estamos recogiendo en este momento y la proyección que nosotros le queremos dar a nuestro gobierno a nuestro del siglo XXI. A lo que iba yo es que había organismos como la Junta de Planificación que hacían hermosa planificación, pero que se limitaba a los lomos de hermosos de la biblioteca. Se atesoraban los lomos, los libros, pero nunca se cumplían. Y Velasco Ibarra era uno de los hombres que fomentaba la planificación, pero nunca la cumplían. Exactamente, lo que ocurría ahí, y eso es lo que nosotros queremos evitar con esta recuperación de la planificación, es tener estos libros, ¿no es cierto?, estos tomos enormes, los anaqueles de libros que nadie los leía y no servían para nada, que se los ponían los ratones en las bibliotecas. Nosotros estamos proponiendo verdaderamente que la planificación tiene que tener un elemento participativo. Sobre el momento en que nosotros hacemos raíz de la planificación y tiene elementos participativos del sector privado, de los organismos no gubernamentales, de la propia organización del sector público, de todos los agentes que intervienen en el sistema económico del Ecuador, se puede hacer carne y se puede afincar. De lo contrario es una retórica que no tiene ningún presente. Yo no sé si concordamos en este punto, pero ¿no le parece a usted, señor Falconi, que el punto de inicio de la ampliación de la brecha, la cual es indiscutible, que cada vez la brecha es más grande? Cuando yo era muchacho, 12, 15 años, en Guayaquil, pues, solo la gente extremadamente rica tenía 2 vehículos, y se contaban con los dedos de la mano, ¿no? Ahora, pues, mientras sigue habiendo gente que anda a pie, o se mata cayéndose de los buses. No empezó el ensanchamiento de la brecha con 2 cositas. Número 1, la intervención del propietario de la fábrica de hielo más rentable del universo, el señor economista Dajic, que pensó que esto era Estados Unidos o la Unión Europea y abolió todos los controles de precios. Y empezó a hacer más ricos a los ricos, porque esos son los dueños de las cosas que se venden. Los pobres no son dueños de nada, sino de los que a duras penas compran. Una. Y segundo, el mismo inefable hielero, cuando eliminó no sé la palabra tan técnica, pero la relación que existía entre la tasa que le pagaban a uno por meter platita en el banco a que se la guarden, y la tasa que le cobraban a uno. No me acuerdo, eran en Sucre, eran 7 puntos, creo, en tiempos del hielero. Entonces, obviamente, yo se hago una pregunta: si cuando a mí me prestan plata, y con razón me cobran el costo del riesgo país, ¿por qué cuando yo deposito plata también no me pagan el costo del riesgo país? Porque yo podría llevarme mi plata a la matriz del Hong Kong, Shanghai Bank of Commerce en China, que tiene pues 0 riesgo, ¿no?
y que tiene varios billones de dólares en depósitos y que es más grande que toda la banca ecuatoriana junta multiplicada por 1000. ¿Por qué no me pagan a mí mis viernitos cuando yo pongo allí y en cambio sí me lo cobran? Yo curiosidad quisiera que me la aclare si usted puede. Mire, lo que pasó en los años 90, y justamente podemos referirnos mucho más concretamente a eso, porque la creación del CONAM era justamente el signo de lo que ocurría a mediados de los años 90, que se entró en pseudo procesos de modernización y una intentona de privatización en el Ecuador. Finalmente no privatizaron nada, más allá de las cementeras, las bolsas de valores, un monto aproximado de 170 millones de dólares, que fue lo que se transfirió al sector privado en términos de capital accionario. Fue justamente el ideario de un modelo que estaba vigente en los años 90. Este modelo se basara fundamentalmente en dejar todo en manos del mercado, en desregular, entre otras cosas, el mercado financiero, y justamente viene lo que usted acaba de constatar, una diferencia entre las tasas activas y pasivas que comienza a despegarse desde este momento. Y finalmente esos intentonas fracasan ya a finales de los años 90 y es prácticamente fruto de lo que ocurrió con la crisis del salvataje bancario. Luego en los años 2000 termina eso y el CONAM se convierte en una bolsa, en un bolsillo de payaso. Es decir, se saca dinero para dar todo, proyectos aislados, sin ningún contenido, sin ninguna coherencia, sin ningún ordenamiento dentro de un sistema de planificación. Y por eso justamente fue la señal bien fuerte del gobierno en el decreto que lanzó en febrero de este año, cuando suprimió las funciones del CONAM y se las involucró en el sistema de planificación nacional. Es decir, si el signo de la privatización y de la pseudo-modernización se constituyó el CONAM, el signo del nuevo Estado, el signo de un Estado moderno, vigoroso, descentralizado, desconcentrado, que fomente el desarrollo local, tiene que convertirse en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a la cual podremos seguir el paso, porque ahora con la informática podemos ver si va cumpliendo día a día. No es como antes que se atesoraban los libros y todo el mundo se olvidaba. Ahora le vamos a seguir la pista. Es más, ustedes le pueden seguir la pista a todos los programas de acciones del gobierno. Nosotros le hemos dado un realce al CIDEP, que es el sistema de planificación y ordenamiento de gobierno. Es un sistema que está en la página web, es decir, todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen la posibilidad de hacer control y gestión de lo que está ocurriendo con las distintas dependencias gubernamentales, con los distintos planes y programas que está ejecutando el gobierno y además medir el grado de calidad, de calidez, de confiabilidad que estamos teniendo en los servicios públicos. De eficiencia. Nosotros, en esta idea de recuperar la patria, no solo es una idea de hacer bien las cosas, es una idea de también, en términos de control y de gestión de calidad, hacer muy bien las cosas. Una pregunta, el rol protagónico de la planificación estatal, porque yo concuerdo que usted no se trata de mercados descarnados ni de estados obesos, entre otras razones, porque y yo soy el primero en lamentarlo. El Ecuador no es Venezuela. Venezuela tiene 3 millones de 200.000 barriles de petróleo al día, nosotros no. El Estado venezolano tiene mucha plata, el nuestro no, el de Arabia Saudita igual, el de Irak igual, el de Irán igual. Nosotros somos un alfiler en el mar del petróleo. Pero pregunto, esta planificación que usted dice que va a ser descentralizada y desconcentrada, ¿cómo va a impactar en el tema de las autonomías? Porque si se va a planificar desde el centro de decisión política, el margen de libertad de la autonomía, si ya todo está planificado, se reduce, o me equivoco, o hay una coexistencia como inventaron en Tío Payo en Francia, con Chirac y los socialistas, o los socialistas y Chirac, para no pelearnos. Primero, no hay modelos enlatados, es decir, nosotros no estamos tratando de copiar ningún tipo de modelo. Yo creo que una de las grandes cosas, y esto debería evaluarlo bien la sociedad ecuatoriana, del lanzamiento de este plan económico que lo hicimos en la ciudad de Guayaquil hace 2 días, fue que es hecho por ecuatorianos. Nosotros no hemos tenido aquí consultorías extranjeras, no hemos tenido el aval del Fondo Monetario ni del Banco Mundial. Esto es una proyección de ecuatorianos que creen en su país, que creen que el Ecuador es un país absolutamente viable en los próximos años. Y en este caso, la idea de la planificación es tener una planificación moderna, una planificación descentralizada. En el Ecuador nosotros entendemos que se adoptó un modelo de Estado, justamente los temas como la provincialización de Santo Domingo, desde la península de Santa Elena, nos llevan a mencionar de nosotros que ya se agotó este tipo de Estado y que es necesario reinventar el nuevo estilo de Estado. Aquí en el Ecuador hay unos debates absolutamente pertinentes que se están dando justamente en estos días
sobre temas como las mancomunidades que está planteando la SUAI y el oro, sobre temas de la regionalización diferente que se puede establecer en el Ecuador. Exactamente, a través de franjas. Es que es lo lógico, lo vertical es un absurdo. Y justamente la idea aquí es que la planificación entre en este contexto, participe en estas discusiones, y nosotros tenemos en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo una subsecretaría donde se está debatiendo la reforma democrática del Estado. Hunter Falconi, secretario de Planificación y Desarrollo. Vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente. Buenos días.